Creo que estás dibujando una falsa dicotomía, porque nosotros no sabemos si la causa original fue Dios. ¿Y si eres atemporal, tienes un comienzo? No. Entonces Dios no tuvo un comienzo, Él es la primera causa incausada. Nuestros orígenes sin causa puede que sean tan maravillosos y precisos como Dios, pero sean causas naturales. Dios está en otra dimensión y tiene la capacidad de traer estas dimensiones a la existencia. Si quieres llamarlo otra dimensión, puedes llamarlo así, pero eso es exactamente lo que queremos decir con Dios. Este es un debate épico entre el mundialmente famoso apologista Frank Turek y un ateo engreído y bien preparado. Se sumergen en las grandes preguntas de la vida. ¿Quién creó a Dios? ¿Qué es la verdadera libertad? ¿Dios me enviará al infierno o si lo rechazo? Sin embargo, a medida que se desarrolla la conversación, hay un momento inolvidable que toma al ateo desprevenido y lo deja sin palabras. Mira con atención. Hola, mi nombre es Carter. Un saludo, Carter. Me gustaría mucho comenzar dirigiéndome a su argumento ofensivo de la ley moral, acerca de que sin Dios, como estándar moral objetivo, nosotros los ateos, aquellos que no tenemos la influencia del teísmo, somos seres básicamente amorales. Está bien, déjame detenerte ahí mismo porque ese no es el caso. Nunca dije que los ateos no pueden ser morales. Tampoco dije que los ateos no conocen la moralidad. De hecho, los ateos conocen la moralidad como todos los demás. Conocemos la moralidad porque está escrita en nuestros corazones. Lo que estoy diciendo es que los ateos no pueden justificar la moralidad. Ese es el punto. De hecho, tuve que decir esto varias veces a Christopher Hitchens. Christopher, no estoy diciendo que seas un mal tipo. No estoy diciendo que no sepas moralidad. Me agradaba Christopher. Pienso que era un buen tipo. Lo que estoy diciendo es que no puedes justificar el por qué no puedes asesinar a personas inocentes y conseguir lo que quieres. Ese es el punto. Es un punto sobre ontología, no un punto sobre epistemología. No es un punto sobre cómo se conoce la ley moral. Es un punto sobre por qué existe la ley moral. Puedo volver a retomar este tema o el caballero detrás de mí puede hacerse cargo, pero realmente me gustaría analizar su argumento sobre el diseño. Según entiendo, usted sostiene que una pintura o una creación, en el caso del término pintura, esta implica un pintor o un diseño requiere un diseñador. Sin embargo, debo preguntar, ¿quién diseñó a Dios? Y si nadie diseñó a Dios, si Dios es atemporal sin espacio inmaterial y existió eternamente sin causa, entonces, ¿por qué la naturaleza no puede existir exactamente de la misma manera en una forma eterna, sin causa, sin espacio, sin tiempo e inmaterial? ¿Por qué no puede? Nuestros orígenes sin causa puede que sean tan maravillosos y precisos como Dios, pero sean causas naturales. Excelente pregunta, Carter. Esa es una muy buena pregunta. Solo tenemos dos opciones aquí. O el universo es la primera causa incausada, o algo más allá del universo es la primera causa incausada. ¿De acuerdo? El gran problema es que toda la evidencia apunta al hecho de que el universo no es la primera causa, y no tengo tiempo de analizar esa evidencia esta noche, que es la primera parte de la conferencia, pero se las daré muy brevemente en un acrónimo llamado SURCH. La S es la segunda ley de la termodinámica que dice que el universo tiende hacia el desorden y la pérdida de energía utilizable. Si estamos viendo esta disminución, implica que hubo un momento inicial en el que se le dio cuerda. Si el universo fuera eterno, no tendríamos la energía que observamos en la actualidad. La U representa el hecho de que el universo se está expandiendo. Edwin Hubble detectó eso en 1929 y muestra que todo vino de un solo punto, un punto en realidad de densidad infinita, por lo que el universo tuvo un comienzo. La R representa el restante o el resplandor de la radiación, que es el calor remanente descubierto por Penzias y Wilson en 1965. Es literalmente la pistola humeante del Big Bang. Todavía hay calor del Big Bang en el espacio, lo que demuestra que el universo tuvo un comienzo. Por otro lado, la letra G representa las grandes semillas galácticas del universo, que eran variaciones de temperatura muy finas en esa radiación posterior al resplandor que permitió que las galaxias se formaran en el universo primitivo. Y la E representa la teoría de la relatividad general de Einstein, que muestra que el tiempo, el espacio y la materia son correlativos, que llegaron a existir juntos. El espacio, el tiempo y la materia literalmente tuvieron un comienzo. Einstein lo supo en 1916. Luego la evidencia observacional comenzó en 1919, cuando Eddington hizo su prueba en el eclipse. Y luego Hubble descubrió el universo en expansión en 1929. Luego pasó a la radiación de fondo de microondas y todo lo demás. Entonces, la evidencia apunta al hecho de que el universo no es la primera causa incausada, por lo que debe haber algo más allá del universo. Y esa cosa que está más allá del universo debe ser aespacial, atemporal e inmaterial. ¿Y si eres atemporal, tienes un comienzo? No. Entonces Dios no tuvo un comienzo, Él es la primera causa incausada. Y mira, Aristóteles, Platón, todos sabían esto. Tenía que haber un primer motor inmóvil. Creo que estás dibujando una falsa dicotomía, porque nosotros no sabemos si la causa original fue Dios, y no hay razón para decir que un diseñador inteligente fue la primera causa sin causa.
No tengo la formación ni la experiencia para refutar la ciencia que diste y de hecho, acepto tu conclusión que en el Big Bang hubo un comienzo del espacio-tiempo y que la materia surgió desde un punto de origen, pero no sabemos si este punto de origen es Dios. Llamarlo Dios es hacer una suposición falsa. Otra razón para la existencia de todo podría simplemente ser que otras dimensiones tuvieran el poder o la maravilla y la complejidad para crear una situación en la que la existencia podría ser posible, donde el Big Bang podría surgir y el espacio, el tiempo y la materia podrían comenzar a existir sin que un diseñador inteligente lo tuviera a la mano. Bueno, Carter, lo que acabas de describir es lo que llamaríamos Dios. Dios está en otra dimensión y tiene la capacidad de traer estas dimensiones a la existencia. Si quieres llamarlo otra dimensión, puedes llamarlo así, pero eso es exactamente lo que queremos decir con Dios. Pero entonces, ¿por qué existe una teología si fácilmente se le puede llamar de otra forma? Excelente pregunta. No tienes que adorar a Dios si no quieres. De hecho, Aristóteles nunca adoró a Dios. Los griegos nunca unieron su teología y su filosofía. Sabían que tenía que haber un motor inmóvil, pero nunca juntaron los dos y adoraron al motor inmóvil. Así que no tienes que adorarlo si no quieres. Puedes hacer lo que quieras, por eso tienes libre albedrío. Dios te ama y es lo suficientemente bueno para darte libertad. Eso depende de ti. Pero solo en ese punto tenemos el libre albedrío para aceptar o rechazar a Dios. Pero la conclusión obvia es que el rechazo de Dios conducirá a la condenación eterna en el infierno, así que en realidad no tenemos la opción de aceptar o no aceptar a Dios. En última instancia, debemos aceptar a Dios suponiendo que elegimos evitar la perdición. Déjame retroceder por un segundo, porque solo hay dos posibilidades si Dios existe. En la eternidad, ¿vas a estar con Él o no vas a estar con Él? ¿Verdad? Esas son lógicamente las dos únicas opciones. Si quieres estar con Él, lo buscarás y estarás con Él. Si no quieres estar con Él, Dios no te forzará a estar en su presencia contra tu voluntad. De hecho, déjame hacer una objeción más fuerte que la que estás haciendo. Eres muy educado, pero debatí con un ateo que fue un poco más directo. Y déjame decirte que este hombre era un buen hombre. Me agrada. Su nombre es Eddie Tabash. Es un abogado de Beverly Hills. Debatimos en la Universidad de Michigan hace unos meses. Me miró durante la sesión de preguntas y respuestas y dijo, Frank, mi madre era una sobreviviente del Holocausto. Vivió una vida horrible. Alguien le presentó el Evangelio y ella lo rechazó. ¿Está en el infierno ahora mismo? Vaya, dije. Eddie, no sé dónde está tu madre. No sé si hizo una profesión de fe en algún momento. Pero si no lo hizo, entonces Dios no la obligará a estar en su presencia en contra de su voluntad. Y le hice esta pregunta a la audiencia. De hecho, les haré a ustedes como audiencia esta pregunta. Señoritas, ¿hay alguien aquí a la que alguna vez un hombre la persiguió y tú no querías que ese hombre te persiguiera? ¿No querías salir con él? ¿Alguien aquí? Por supuesto. Algunas de ustedes van a decir, él está sentado a mi lado en este momento. Así que dije, está bien, señoras. Supongamos que este hombre continúa persiguiéndote y ustedes dicen, mira, solo me agradas como amigo. Mujeres, probablemente eso no solucionaría nada, porque todos los hombres aquí han escuchado eso. Bueno, supongamos que él continúa persiguiéndote y llega al punto en que dice, mira, te amo tanto y por eso te obligaré a amarme. ¿Puede hacer eso? No, no puede hacer eso. El amor por definición debe darse libremente. Así que si él realmente te amara, ¿qué haría? Te dejaría ir. Eso es exactamente lo que hace Dios. Él sigue dándonos la oportunidad de buscarlo mientras estamos aquí, y si seguimos rechazándolo y rechazándolo, Él nos entrega a nuestros propios deseos, y en última instancia a lo que es el infierno. En realidad, el infierno es la separación de Dios. Así que eres libre en el infierno y puedes continuar rechazando a Dios en el infierno, pero estás confinado allí. De hecho, el infierno es una cuarentena del mal. Eso es lo que es. Y el cielo, por supuesto, es estar en la misma presencia de Dios. Dios realmente no te va a obligar a estar en su presencia en contra de tu voluntad. Gracias. Gracias a ti, Carter. Quiero tocar dos puntos del debate rápidamente y están relacionados con la respuesta de Carter, el ateo. Algunas de las objeciones que hace no son válidas. En primer lugar, cuando dice que otra razón para la existencia de todo podría ser que otras dimensiones tuvieran el poder y la complejidad para crear, no es acertada, pues las dimensiones en sí mismas no son agentes activos que crean cosas, más bien,
son marcos de referencia que permiten la existencia y la organización de las entidades en el universo. Las dimensiones espaciales y temporales establecen el contexto en el que ocurren los eventos y se forman los objetos, pero no generan esos objetos por sí solas. La creación de cosas implica causas externas que interactúan con esas dimensiones. Así que, aunque las dimensiones son esenciales para que algo exista y se manifieste, no actúan como agentes creadoras de sí mismas. Esto suelen hacer mucho los ateos y los escépticos para tratar de escapar a la realidad de Dios. Le dan a los entes inanimados cualidades que únicamente los entes personales poseen. Por eso los escucharás decir cosas como, la madre naturaleza hizo esto, o le doy gracias al universo por hacer tal cosa. La creación requiere de un principio que trasciende las dimensiones, actuando como la fuente de la realidad que se manifiesta en el tiempo y en el espacio. Dicho de otra manera, Dios. Por eso creo que en una parte del debate Frank comete una falacia de falsa analogía al decirle al ateo, si quieres puedes llamar a Dios otra dimensión, como dejando caer que pueden ser las mismas cosas, y no es así. Dios es un agente personal, las dimensiones no lo son, por ende no pueden crear nada como expliqué anteriormente. Así, pensar que las dimensiones son agentes creativos es ilógico por varias razones. Número 1. Confusión de roles. Las dimensiones son marcos que definen el espacio y el tiempo, pero no tienen voluntad ni capacidad de acción. Número 2. Causalidad. La creación requiere causas activas. Las dimensiones son condiciones necesarias, pero no causantes en sí mismas. Número 3. Falta de intencionalidad. La creación implica un propósito, algo que las dimensiones no poseen. Número 4. Reduccionismo. Atribuir a las dimensiones un papel creativo simplifica en exceso procesos complejos que involucran materia, energía y, aún más importante, causas externas. Número 5. Implicaciones metafísicas. Esta visión contradice las necesidades metafísicas de un motor inmóvil que sostiene la realidad. Así que en esencia, las dimensiones no pueden ser catalogadas como agentes creativos porque no poseen ni siquiera una de las características necesarias. Por otro lado, Carter plantea una objeción importante. Si rechazar a Dios conlleva automáticamente ir al infierno, entonces, no tendríamos verdadera libertad para elegir. Esto es falaz y en un momento explicaré por qué. Se debe entender que Dios no solo es el creador del universo, sino que Él mismo es el juez de la creación que le pertenece. Su justicia, santidad y bondad demarcan todo aquello que es bueno y aquello que es malo, aquello que es aceptable y aquello que es condenable. Él ha establecido una ley. Ahora, si bien es cierto que los seres humanos tienen la libertad de elegir, hay que decir que esa libertad está influenciada por su naturaleza pecaminosa. Es una libertad que tiende a elegir lo malo. El hombre, al rechazar a Dios y vivir apartado de Él, está eligiendo algo que en última instancia es pecado. Es un crimen en contra de Dios. Así, el juicio de Dios entonces no es un acto arbitrario, sino es una respuesta justa a la rebelión en contra de su ley y de su naturaleza. Por eso la objeción no tiene lugar. Es como si un asesino, en un juicio, intenta basar su defensa en el hecho de que no puede ser enviado a la cárcel ya que su acto arbitrario de cometer asesinato solo fue un acto que está dentro de su libertad de elegir y hacer lo que mejor le parece hacer. Y eso es absurdo. La realidad nos dice que si una persona elige libremente romper la ley, es natural que enfrente un juicio y en consecuencia un castigo. Por lo que, así como un juez no es injusto por enviar a un criminal a la cárcel, Dios no es injusto al permitir que quienes rechazan su gracia enfrenten el juicio eterno. Así, en ambos casos, la libertad que se ejerce conlleva responsabilidad y consecuencias. Esto demarca la verdad de que la libertad no implica ausencia de consecuencias. Más bien, nuestras elecciones están siempre dentro del marco de la justicia y la autoridad. Estamos bajo la autoridad de Dios. Por ejemplo, nosotros como personas civiles disfrutamos de muchas libertades. Sin embargo, no tenemos la libertad de dañar a otros ni de cometer actos delictivos contra el gobierno u otras entidades estatales. Tales acciones conducirían a la pérdida de nuestra libertad física como castigo. Como ciudadanos vivimos bajo un sistema de leyes que garantiza el orden y la protección de los derechos, pero también que impone consecuencias a quienes eligen transgredir esas leyes. De la misma manera, una vida vivida sin Dios, sin tener en cuenta su ley moral, lleva a una persona a la condenación. Cometer todo tipo de crímenes contra su naturaleza santa, al rechazar sus mandamientos divinos, termina por esclavizar a esa persona en su propio pecado. Así como en el ámbito civil la violación de las leyes trae consecuencias, en el ámbito espiritual sucede lo mismo. El alejamiento de Dios y la transgresión de su voluntad tienen como consecuencia la separación eterna de Él, la verdadera pérdida de la libertad eterna. Sin embargo, tenemos grandes noticias. Dios en su misericordia ofrece la redención y la restauración.
Aquellos que reconocen sus faltas y se arrepienten, colocando su fe en Jesucristo y siguiendo sus caminos, son liberados de la condenación. En Cristo encontramos una libertad superior que no depende de las circunstancias terrenales ni del cumplimiento perfecto de la ley, sino de la relación con aquel que es la fuente misma de la vida y la justicia. La verdadera libertad es ser libres de la esclavitud de nuestros propios deseos pecaminosos al arrepentirnos y creer en el Evangelio de Jesucristo. Es hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La Biblia enseña claramente que el género humano caído ha perdido su verdadera libertad. El ser humano caído no puede con sus propias fuerzas hacer lo que Dios aprueba totalmente, y tampoco cambiar la dirección básica de su vida para pasar de amarse a sí mismo a amar a Dios. En el capítulo 8 de Juan, versículo 34, Jesús dijo a algunos judíos: «Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado». Pero unos versos más adelante también dijo: «Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Por eso predicamos el Evangelio, y es una invitación para aquellos que estén viendo este video y están lejos de Dios. Puedes ser libre del poder del pecado y de la condenación por el pecado en el infierno, si tan solo te humillas delante de Dios y reconoces tu necesidad de ser salvado. Hoy puede ser el día de tu salvación, si tan solo crees en Jesucristo.